consumo y el saldo del presupuesto del sector público. Y de alguna manera es muy sencillo, ¿no?, encontrar esta renta de equilibrio. Miren, se puede modificar el modelo. Miren, lo que hemos usado era este modelo, una función consumo, ¿no?, en relación a la renta disponible, la inversión, el gasto público y el gasto que es financiado con impuestos, ¿no?, los impuestos en función de la renta, ¿no? Y hemos encontrado paso a paso, primeramente, la función de la demanda agregada y luego hemos encontrado esta renta de equilibrio, en el punto donde la demanda agregada es igual a la producción, ¿no?, a la producción elaborada por las empresas, ¿de acuerdo? Y hemos encontrado esta renta de equilibrio. Hemos hecho un ejemplo y hemos, ¿no?, logrado numéricamente el nivel de renta de equilibrio. Pues vamos a usar otros modelos también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo les sugiero que resuelvan esto. Sencillo es. Y lo único que está cambiando aquí es todo igual. Aquí los impuestos son autónomos. Esto lo voy a subir al Moodle y ustedes van a hacerlo paso a paso, ¿ya? Y más adelante van a ver algo interesante respecto a este modelito. Miren, se determina la renta de equilibrio, ¿ya? Tomad en cuenta esto. Lo único que cambia es que este impuesto autónomo en la renta disponible es renta menos los impuestos. Como es autónomo, entonces lo reemplazamos y la renta disponible, reemplazando aquí, se va a multiplicar la producción por la propensión marginal a consumir y negativo de la propensión marginal a consumir. Aquí nos dice lo siguiente, miren, si la renta aumenta, el consumo también va a aumentar. Sin embargo, si los impuestos aumentan, el consumo, miren, negativamente está influenciado, va a disminuir. Por lo tanto, aquí hay muchos que piensan que en vez de aumentar los impuestos deberían reducirse, porque el consumo va a aumentar, ¿no? Si se reduce negativo con negativo, el consumo va a aumentar. Sin embargo, hay otros que piensan y que dicen, ¿cómo vamos a financiar el gasto público y las transferencias si no es con impuestos, ¿no? Entonces también hay. No. Entonces yo les pido como tarea que ustedes vayan resolviendo esto. Esto va a estar en el Moodle y pasa. En Mochon también hay este modelo, ¿no? Entonces vayan resolviendo. Tarea ya tienen para estar avanzando. El siguiente punto es los multiplicadores. El multiplicador, ¿ya? El multiplicador tiene sentido cuando estamos considerando la renta de equilibrio, esa renta de equilibrio que hemos encontrado, ¿no?, paso a paso, y hemos aplicado, hemos hecho un ejemplo numérico. El multiplicador, ¿qué es el multiplicador? El multiplicador es, miren, nos muestra la variación en la producción de equilibrio. La variación en la producción de equilibrio cuando el gasto autónomo, la demanda agregada autónoma, se aumenta en una unidad, en un peso, en $1, ¿ya? Y la forma de calcular es aplicar a este nivel de renta de equilibrio una derivada. Miren, incremento en Y debido al incremento en A. Suponiendo que la variación en A es muy pequeña, entonces vamos a tener la derivada de Y respecto de A. Y aquí estoy aplicando derivada total, cuando en realidad debería ser derivada parcial. Derivada parcial de Y respecto de, por ejemplo, específicamente, que puede ser del gasto público. Y eso se va a denominar multiplicador del gasto público, ¿ya? ¿En qué consiste el multiplicador? ¿Por qué hablamos del multiplicador? Es necesario plantear algunos ejemplos. El multiplicador puede ser de carácter positivo o de carácter negativo. Imagínense, el gobierno gasta en construir una carretera, ¿ya? Eso, por ejemplo, el ejemplo que anotó Keynes en su libro La teoría general del empleo, de alguna manera no se podía comprender cómo era posible, ¿no?, que un grupo de trabajadores en la mañana, en el día, cabe un hoyo, se les pague, y a otro grupo de trabajadores que también se les contrate y en la noche vuelvan a llenar
ese hoyo que viene generar. No entendí, pero eso genera demanda. ¿Ya? Es decir, el ejemplo. Si el gobierno decide construir una carretera, miren, para construir la carretera, ¿qué se quiere? Comprar cemento, comprar agregados, usar maquinaria, ¿no? Y aquellos que proveen, por ejemplo, cemento, agregados, arena, ¿no? Y aquellos que proveen la maquinaria, obviamente entran en la actividad. Y eso está generando un efecto multiplicador, sin ir lejos. Las señoras que preparan los alimentos, ¿no?, para los trabajadores también entran en actividad. Van a comprar más verduras, más carne, etcétera, y entran en actividad. A eso se denomina efecto multiplicador. El gobierno gasta, adiciona su gasto, y eso tiene un efecto en la producción. Aumenta el nivel del empleo y aumenta la producción. Es bueno, pero también hay aspectos negativos. Lo que ha ocurrido en Oruro. El Club San José ya no participa en la liga. Cuando participaba, había un efecto multiplicador positivo, ¿verdad? Los taxistas incrementaban su actividad, las personas que elaboraban alimentos incrementaban, los que vendían refrescos, ¿no?, aumentaban y pedían más a las empresas de refrescos, etc. Cuando San José deja de participar, todo ese efecto se elimina, ¿no? Las señoras que producían alimentos, que elaboraban alimentos, ya no están vendiendo, ya no están demandando más verduras, más carne, más papa, etc., ¿no? Ese es el concepto, así en términos intuitivos, del multiplicador, ¿ya? ¿Cómo calculamos en nuestro modelo? A partir de derivada de y respecto de A. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, por favor. Hasta aquí, sí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahora es cuando. Ahora vamos a entrar a los multiplicadores. A ver, los multiplicadores, ya específicamente hablando, ya hemos explicado el aspecto intuitivo y la forma como se observa, ¿no?, en la realidad. Miren, el multiplicador se va a entender tomando en cuenta la renta de equilibrio. Y vamos a pensar cómo se modifica la producción como consecuencia de la variación que está ocurriendo en el gasto autónomo, ¿ya?, en la demanda agregada autónoma. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos? Derivando parcialmente esta función, esta condición de equilibrio respecto de A. Recuerden ustedes que A es consumo más inversión más gasto de gobierno. Pero si queremos identificar un multiplicador en particular, podríamos pensar, por ejemplo, en el multiplicador del gasto público. Aquí, lo que les hacía el ejemplo. ¿Qué pasa si el sector público decide gastar un peso adicional en construir una carretera, por ejemplo? ¿Cómo afecta ese incremento en el gasto? Bien. Si hacemos la derivada de Y, pues derivada parcial de Y respecto del gasto, vamos a tener este cociente. Este es el multiplicador. Y si lo transformamos en incremento, el incremento que va a sufrir, no va a sufrir, sino el incremento que se va a dar en la producción va a ser este cociente compuesto por proporción marginal al consumir y el tipo impositivo, que multiplica a el gasto público. ¿Ya? Miren, este cociente es justamente el multiplicador. Si ustedes reemplazan, suponiendo que la proporción marginal al consumir es 0.8 y el tipo impositivo es 0.25, reemplacen aquí, verifiquen ustedes, sale exactamente 2,50. 2 bolivianos con 50 centavos. ¿Cómo interpretamos? Suponemos que el incremento en el gasto público es de 1 boliviano, de $1. El gasto adicional que está haciendo el gobierno por construir carreteras genera un incremento de la producción en 2 bolivianos con 50 centavos. ¿Ya? De esa forma vamos a interpretar el gasto público. Entonces, miren,
es conveniente gastar, ¿verdad? Y eso aumenta. El gasto inicial se va a volver a gastar varias veces, como les decía, en la demanda agregada. Y eso afecta, ¿no?, a la producción, se incrementa la producción. ¿Entendés? Vamos a hacer un ejercicio para observar de qué manera eso ocurre. ¿Ya? Vamos a tomar nuestro open board. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos la demanda agregada y está compuesto por los tres sectores, las familias que consumen. Vamos a suponer 100 más 0.8 de la renta disponible. La inversión es igual a 100. El gasto de gobierno es 200. Este gasto está financiado con impuestos. 0.20, es decir, 25% es el tipo impositivo de la renta. Inciso A. Primera pregunta. Determinar la renta de equilibrio. Inciso B. Si el gobierno decide incrementar su gasto en 100, ¿ya? ¿Cuál es el efecto en la producción? Entonces, miren aquí. Podemos ponerse a pensar entonces que el gobierno estaba gastando antes 200, ahora decide gastar 300. ¿No? O sea, está incrementando su gasto en 100. 300 menos 200 es 100. ¿Cuál es el nuevo nivel de renta? Esa es la interrogante. Y esto podemos resolver a través de multiplicadores. Primeramente, calculemos el nivel de renta y es sub 0. Miren, lo que hemos hecho en la clase pasada era paso por paso. Pero también podemos utilizar la fórmula, ¿ya? La fórmula de la renta de equilibrio en términos generales. Recuerden, dado este modelo que tenemos, podemos, miren, utilizar la formulita, ¿ya? La fórmula, ya deberían estar de alguna manera ustedes aprendiéndose de memoria esto. 1 menos propensión marginal a consumir, 1 menos el tipo impositivo de el consumo, la inversión y el gasto público, ¿no? Y aquí ustedes reemplazan esos datos, ¿no? 1 reemplazan los datos. 1 menos propensión marginal. ¿Cuánto propensión marginal a consumir es? ¿Cuánto es? 0.8. Eso ya tienen que estar dominando ustedes. ¿El tipo impositivo cuánto es? 1 menos 0.25. Listo. El consumo es 100, consumo autónomo 100. La inversión es 100. Y el gasto público es 200. Primera, ¿no? Este gasto. Muy bien. ¿Cuánto primeramente es esto? Este cociente, ¿cuánto es? 2.5. 2.5, lo que es aquí te estabas mencionando, ¿verdad? ¿Qué multiplica a 400? ¿Cuánto es el nivel de renta de equilibrio? 1000. 1000. Exactamente.
Tienen que hacer. Si no practican, no pasa nada. Muy bien. Ahora damos la respuesta a la segunda, al segundo inciso. El gobierno ha decidido incrementar 100. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto en la producción? Podríamos hacerlo nuevamente todito igualito, en vez de 200 aquí, reemplazar 300. Y encontraríamos un nuevo nivel de renta, ¿no? Pero también podríamos calcular utilizando directamente los multiplicadores. Recordarán ustedes lo que hemos hecho hace rato. El multiplicador nos dice la variación en la producción va a ser igual a 1 ¿no? 1 menos propensión marginal al consumir, 1 menos el tipo impositivo de la variación en el gasto público. Hemos derivado de y el espejo del gasto y hemos encontrado esto. En términos de incremento, podemos. Ahora, reemplazamos. La variación en Y va a ser igual. Aquí no ha variado nada, ¿verdad? Esto sigue siendo 2.5. ¿verdad? ¿En cuánto ha variado el gasto? En 100. Entonces, el incremento en la producción, ¿cuánto es? 250. 250. El nuevo nivel de renta, ¿cuánto será entonces? Antes era 1000, ahora más 1250. 1250. Eso. Este es. Mire, con multiplicador al rato, ¿no? De esa forma podemos calcular el nuevo nivel de renta. Ustedes van a verificar ahora, teniendo todo nuevamente esto, en vez de 200 se reemplazan 300 y seguramente van a encontrar 1250, ¿verdad? Si los reemplazan aquí 300 van a tener 300, 400, 500, ¿verdad? 2.5 por 500, ¿cuánto es? 1250, ¿verdad? Y eso lo van a verificar ustedes. Fácil, ¿verdad? De esa forma podemos de alguna manera, ¿no? Imaginarnos el efecto multiplicador en la economía. ¿Ya? Y hay multiplicadores, muchos multiplicadores. ¿Ya? Nosotros vamos a checar algunos y van a tener la tareita ustedes de revisar otros multiplicadores. Este es el multiplicador del gasto público. ¿Ya? El multiplicador del gasto público. Podemos también pensar, por ejemplo, en el multiplicador de las transferencias. El multiplicador de las transferencias. ¿Cómo hacemos? A nuestro modelo inicial, lo único que estamos añadiendo es transferencias. Ahora vamos a imaginarnos que en la economía nacional el gobierno decide realizar transferencias, como en el caso de la economía boliviana. Otorgar bono Juancito Pinto, otorgar bono Juana Zurduy, otorgar bono Dignidad, etc. Miren, y lo único que va a afectar es justamente en la renta disponible. Miren, la renta disponible va a ser la renta nacional en los impuestos más las transferencias. Eso es lo que tantas veces hemos repetido, ¿no? ¿Verdad? Ahora hay transferencias. Los impuestos, lo mismo, tipo impositivo de la renta. Observen lo que afecta, miren acá. Si aumenta la producción, la renta disponible va a aumentar. Si aumentan las transferencias, la renta disponible va a aumentar. Obviamente, la transferencia solo llega a algunas familias, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero aumenta. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, y usted decía, otra tareita, ¿no? Esto se va a subir al MUDE y ustedes van a poder, de alguna manera, también hay en el libro, ¿no? Por ejemplo. Lo que hay que hacer es, miren, reemplazar en la renta disponible y reemplazar en el consumo, la inversión y el gasto. Y despejar la renta. Este va a ser la renta de equilibrio. A ver, ¿quién está hablando aquí? Apague su... Está hablando aquí
apague su micrófono, por favor. Está dialogando. Ya vamos a volver a clases presenciales. Eso quiere transferencias. Esto van a determinar. ¿Miren? Esta es la renta de equilibrio cuando hay transferencias. Todo es similar, miren. Consumo, solamente esto se modifica. Propensión marginal de consumir de las transferencias. Significa que las transferencias se incrementan. ¿Y cómo calculamos el multiplicador de las transferencias? A esta renta de equilibrio derivamos parcialmente respecto de las transferencias. Y vamos a tener, miren, alfa en el numerador y 1 menos alfa, 1 menos t en el denominador. Por lo tanto, el multiplicador de las transferencias será este cociente. Y si nos ponemos a comparar con el multiplicador del gasto público, teniendo los mismos datos, propensión marginal de consumir 0.8 y tipo impositivo 0.25, reemplazamos esos datos aquí y encontramos que el incremento de la producción es de 2 cuando se han incrementado las transferencias en un peso, en un boliviano. O sea, si ustedes comparan con el multiplicador del gasto público, ya pueden sacar una conclusión. Si el gobierno gasta en construir carreteras un boliviano adicional, la producción se incrementa en 2 bolivianos con 50 centavos. En cambio, si el gobierno, por obtener, no sé, algunos favores, ser más populista, por ejemplo, incrementa transferencias, solo se incrementa en 2 bolivianos. Entonces, este modelo nos sugiere, es preferible incrementar en gasto público que en transferencias. A ver, hagamos un ejemplito. Hagamos un ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Acá. Muy bien. Miren, a este modelito le vamos a añadir solamente algunos detalles. Y vamos a tener, ¿no? Random. Aquí, miren. Exit. Aquí vamos a añadir. Ya, vamos a borrar esto, ¿verdad? Esto vamos a borrar. A este mismo modelito, lo que vamos a cambiar es lo siguiente. Miren, lo vamos a mantener. Ahora vamos a suponer que hay transferencias. ¿Ya? Transferencias. Bien. Transferencias. Transferencias autónomas. Transferencias autónomas. Entonces, transferencias. Transferencias que sean de 100. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que recordar es, primeramente, inciso A, determinar el nivel de renta. Luego, inciso B, si el gobierno decide incrementar las transferencias, vamos a suponer igual, incrementar las transferencias en 100. Sí. ¿No? Aquí miren lo que hemos hecho hace rato. Las transferencias se
pueden incrementar ahora de 100, ahora 200. ¿Cuál va a ser el efecto en la producción? Calcular eso. ¿Ya? Miren, aquí los parámetros de comportamiento, proporción marginal al consumir, el tipo impositivo, no se modifican. Por lo tanto, estos mismos datos sirven. Aquí lo que se modifica es lo siguiente. Recuerden, ¿no? Y eso les he pedido que, bueno, aquí lo que vamos a añadir, esta es la condición de equilibrio. Cuando no hay transferencia, ahora añadimos. Si quieren, con rojo, para que se den cuenta. Más propensión marginal a consumir de las transferencias. Eso es lo único que se modifica. Pero verifiquen ustedes paso por paso. ¿De acuerdo? Ahora aquí miren, son 200 y las transferencias van a ser más 0.8 de las transferencias. Las transferencias son 100. ¿Listo? Este cociente es 2.5. Ahora, ¿cuánto será? 200, 300, 400. ¿Cuánto? 400, ¿cuánto? 480. Es muy bien, están siguiendo. Eso es muy, muy, muy importante. 480. Así, usted pone con el ojito para que se den cuenta. Por lo tanto, el nivel de renta, ¿cuánto es? 1200. Perfecto. ¿No? Eso tienen que hacer. El nuevo nivel de renta, entonces, es 1200. 1200. Perfecto. Ahora, muy bien. El inciso B dice, el gobierno ha decidido incrementar las transferencias en 100. Perfecto. Si decide incrementar las transferencias en 100, lo que hay que hacer es encontrar el multiplicador. Derivar Y respecto de las transferencias. De esta ecuación, ¿no? En términos generales. Y como hemos observado, esta situación nos va a dar un cociente, ¿no? Aquí va a estar el denominador alfa, la proporción al consumir, y aquí 1 menos la proporción al consumir, 1 menos el tipo impositivo, ¿no? Este va a ser el multiplicador, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos calcular, es lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener el incremento de la producción como consecuencia del incremento en las transferencias. Si los reemplazan estos datos, la proporción marginal al consumir y el tipo impositivo en esto, ¿cuánto es el multiplicador? 2. Eso. Se hemos hecho ya. 2 por incremento de las transferencias, que son 100. O sea, que la variación en la producción va a ser de 200. ¿No? Y por lo tanto, el nuevo nivel de renta 1400. Sí, esta es la renta sub cero, por si acaso. ¿No? Esta es la renta sub cero. Y esta es la renta sub 1, que sería igual a 1400. Ustedes pueden verificar, ¿no? Haciendo todo, ahora con transferencia, seguramente les va a dar 1000. Esa es la forma. Mire, este multiplicador nos va en forma directa en cuánto se incrementa y podemos calcular rápidamente el nuevo nivel de renta de equilibrio. Sencillo, ¿verdad? Eso tienen que hacer. Vuelvan a hacer, ¿no? Tienen los datos y la forma como hemos hecho, paso por paso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tienen harta tarea.
Ya tienen mucha tarea. Muy bien, tenemos eso, ¿no? Miren, hemos visto multiplicador del gasto público, multiplicador de las transferencias, pero no son los únicos multiplicadores. Hay multiplicadores como modelos, harto, ¿de acuerdo? Yo les voy a hacer referencia a algunos multiplicadores que son muy importantes. Por ejemplo, el multiplicador del tipo impositivo. Esto nos está diciendo, si el tipo impositivo, el T minúscula, se incrementa en 1% más, es como cuando se ha incrementado el IVA, por ejemplo. Miren, a ver, se ha incrementado el IVA y obviamente el nivel de la producción ha tenido efectos negativos, ¿no? En este caso, como es el tipo impositivo del impuesto directo, ¿no? Se puede incrementar, por ejemplo, el impuesto a la renta de las personas en un punto porcentual. ¿Cuál es el efecto en la producción? Calcule derivada parcial de la producción respecto de T minúscula. Miren, aquí, derivada de Y respecto de T minúscula. Aquí, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? Aquí van a encontrar, seguramente van a aplicar la derivada de un cociente, ¿no? Para derivar respecto de T. Todo lo demás permanece constante, ¿ya? Así todo va a ser. Para ustedes que dominan cálculo elemental, ¿verdad? Luego, algo muy interesante, el multiplicador del presupuesto equilibrado, incremento en el impuesto, en los impuestos, igual al incremento en el gasto público, ¿ya? Igual al incremento en el gasto público. Eso, por ejemplo, miren, se ha planteado el nivel de renta con impuesto autónomo. Utilicen eso. Esta idea nos da lo siguiente. Nos dice, por ejemplo, si el gobierno está pensando gastar 100 y simultáneamente está obteniendo por concepto de impuestos otros 100, ¿tendrá algún efecto en la producción? Eso verifiquen a través de multiplicadores. Está en el libro también, por si acaso. Y por último, el multiplicador del impuesto autónomo. ¿Ya? Eso también es interesante. ¿Listo? Esos son los multiplicadores, pero concéntrense en estos tres tipos de multiplicadores y de alguna manera resuelvan. Tienen que agarrar su lápiz y empezar y obviamente el libro, ¿no? De macroeconomía que les he dicho que saquen fotocopia, ahí está. Y hay más multiplicadores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? Miren, como tienen tarea, el próximo jueves, entonces, no vamos a pasar, van a estar haciendo esta tarea, no, van a estar escribiendo, van a estar anotando, van a estar estudiando. Entonces, nos vemos directamente el próximo martes, como hoy día. El próximo martes ya es abril, ¿no? Y las autoridades, miren, me he enterado, bueno, no sé si es evidente, el Consejo Universitario ha decidido desde el 4 de abril volver a clases presenciales, paulatinamente. Eso de paulatino, entre comillas, ¿cómo será? No, todavía no sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes estén estudiando. Miren, lo que vemos en el Moodle, estamos haciendo clases Zoom, eso no se va a eliminar, no porque volvamos, no, va a seguir, va a persistir. Por ejemplo, dicen, examen presencial. ¿Cómo va a ser ese examen presencial? Yo me estoy imaginando. Vamos a ir a la facultad, cada uno con su celular, y les voy a decir, muchachos, tienen examen dentro de 5 minutos. Entren al Moodle y empiecen. Yo voy a estar ahí viéndoles. Obviamente van a tener seguramente sus hojas, sus hojitas, ¿no? Blancas, no van a tener anotes ahí, sino para hacer ejercicios auxiliares. Y tal vez se van a dar cuenta, no hay necesidad ni de calculadoras, como ahora deben estar teniendo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir. O sea, el Moodle, el Zoom, no se va a eliminar. Va a seguir. Y obviamente van a tener otras aplicaciones. Preguntas, por favor. Preguntas.
Y ya está, ya hemos fijado por si acaso, ¿no? Si revisa la presentación, hemos fijado el jueves 21, creo que es. El jueves 21, ¿no? Pero ya tienen. Hemos fijado los primeros días de clase que teníamos, por si acaso. ¿Ya?